A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Jesús Casillas Romero, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para presentar proyecto de decreto por el que se reforma la Ley de Expropiación y la Ley de Amparo. En el uso de la palabra, senador. Gracias, senador presidente. Compañeras y compañeros senadores, la expropiación es una institución de derecho público contemplada en el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consiste en la transferencia coactiva de la propiedad privada, incluso ejidal o comunal, desde su titular al Estado mediante indemnización. No es una medida discrecional, sino que debe estar de por medio una causa de utilidad pública, esto es, la necesidad indispensable de conseguir un beneficio colectivo a través de la prestación de un servicio o la realización de una obra, tales como empresas para beneficio colectivo, hospitales, escuelas, unidades habitacionales, parques, zonas ecológicas, entre otros. De tal suerte que el beneficio social y colectivo hace necesario imponer en detrimento del particular, como última instancia, la expropiación. Con todo y el objeto del beneficio colectivo, en la práctica los procedimientos de expropiación son dilatados en detrimento de la obra o servicio social requerido por la sociedad. El problema, la reticencia del particular afectado. Evidentemente que no es el caso de fastidiar ni perjudicar a ningún particular, pero las necesidades colectivas deben sobreponerse a las particulares. De ahí que una condición de la expropiación lo sea la justa indemnización al particular. Aún así, generalmente el particular considera verse gravemente afectado, pese a que, de conformidad al artículo 10 de la Ley de Expropiación, el precio a pagarse por concepto de indemnización deberá ser el valor comercial. Luego entonces cabría la duda del porqué de la reticencia a aceptar dicho pago. Para este caso, cabe recordar que en tratándose de bienes inmuebles, una vez que la obra pública o servicio se ha concretado, generalmente el valor de los inmuebles en esa zona se vería incrementado de manera considerable. Así, aunque el precio del pago por concepto de indemnización sea en detrimento y en un momento dado objeto y razonable, esto es, una retribución justa, también es cierto que en el momento siguiente, cuando el inmueble sea destinado al fin que motivó la expropiación, en la mayoría de los casos se incrementa en muy amplia proporción ante la plusvalía o cambio de circunstancias de la zona. Beneficio que solamente verán reflejados en su haber los dueños de los previos vecinos, menos quien o quienes se hubiesen desprendido del suyo para el bien de la colectividad. Aceptar esta realidad constituirá un valioso primer paso para facilitar y agilizar los procedimientos de expropiación de bienes necesarios para un fin considerado de utilidad pública, a través de compensar en mejor medida posible a los afectados, o bien de que estos sean los menos posible lastimados en sus procesos. Además de esta medida, otras que permitan superar los obstáculos en materia de expropiación, velando siempre por el bien social, pero sin descuidar el particular, se enumeran los siguientes. Como una medida que contribuye a garantizar los intereses del particular afectado, prever la responsabilidad solidaria por parte del Estado cuando el bien a expropiar sea destinado para un tercero. Asimismo, para lograr la eficacia de las normas encaminadas a evitar dilaciones en la ejecución de las obras y servicios públicos, se propone que las reglas que rigen la suspensión sean las contenidas en la ley reglamentaria, esto es, en la Ley de Amparo. Finalmente, y con la finalidad de evitar en mayor medida posible los litigios, el conservar la posibilidad de acuerdo entre las partes. Por otra parte, es público y notorio que en muchos de los procesos de expropiación, tal vez
en su mayoría, son realizados con motivos y objetivos relacionados con la movilidad de las personas, esto es, la infraestructura y adecuación del espacio público para el desplazamiento de las personas. Al respecto, es de destacar lo dispuesto por la fracción segunda del artículo 1 de la Ley de Expropiación acerca de contemplar como de utilidad pública, fracción segunda, la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano, concepto que definitivamente es superado a la fecha, puesto que la movilidad de las personas y mercancías no se suscribe solamente al tránsito. Por ello, atentos a que gran cantidad de procedimientos de expropiación están encaminados a favorecer la satisfacción de las necesidades básicas de la movilidad de la población, se sugiere ampliar el concepto a una acepción más completa. En resumidas cuentas, la propuesta sugiere en esencia agilizar los procedimientos y la ejecución de obras y servicios que como causa de utilidad pública son materia de un procedimiento de expropiación, garantizando los intereses de los afectados y privilegiando en todo momento la posibilidad del acuerdo entre las partes. Superar o ampliar el antiguo concepto de movilidad relacionado con el tráfico de vehículos automotores para adecuarlo al desplazamiento de las personas y mercancías, cualquiera que sea el medio para realizarlo, dentro del catálogo de causas de utilidad pública contenido en la Ley de Expropiación. Así las cosas, la propuesta que tengo a bien someter a la elevada consideración de esta honorable soberanía es la contenida en la siguiente iniciativa, con proyecto de decreto, mediante la cual se reforman los artículos 9 bis, 10, 14 y 19 de la Ley de Expropiación y adiciona una fracción al artículo 129 de la Ley de Amparo para quedar como sigue. Ley de Expropiación, artículo 1, se consideran causa de utilidad pública la apertura, ampliación o alineamiento de calles, la construcción de calzadas, puentes, caminos y túneles para facilitar el tránsito urbano y suburbano, así como la adecuación e implementación de infraestructura para la movilidad de las personas, cualquiera que sea el medio empleado para trasladarse. Artículo 9 bis, según las particularidades del caso, la expropiación podrá realizarse conforme a las previsiones siguientes. Quinto, la Secretaría de Estado competente, una vez emitida la declaratoria de utilidad pública y hasta antes de que se emita el decreto expropiatorio, podrá optar y convenir con los afectados la celebración de contratos de compraventa cuando exista voluntad de las partes y acuerdo respecto al precio del bien o los bienes objeto de la expropiación. Artículo 10. El precio que se fijará como indemnización para el bien expropiado será el equivalente al valor comercial que se fije. En el caso de los bienes inmuebles, de ser el caso, la fijación del valor comercial será conforme al eventual incremento que alcanzaría en virtud de la plusvalía o cambio de las circunstancias y entorno del lugar como consecuencia de la utilización del bien para los fines de la expropiación. En ningún caso el precio será inferior al valor fiscal en las oficinas catastrales. Artículo 19. Cuando la cosa expropiada pase al patrimonio de la persona distinta del Estado, esa persona cubrirá el importe de la indemnización. El Estado será responsable solidario para garantizar el cumplimiento de pago. Ley de Amparo, artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios del interés social o contravienen disposiciones de orden público, cuando de concretarse la suspensión, fracción 16ª, se impida la continuidad de los procedimientos de expropiación a su ejecución. Con esta iniciativa, compañeras y compañeros senadores, lo que se busca es que los procedimientos de expropiación sean más ágiles. Es muy común que para la edificación o la construcción de una carretera, el Estado, el municipio o la Federación llegan a acuerdo con prácticamente todos los propietarios, y a lo mejor uno que tiene una proporción de terreno pequeña no se logra un acuerdo fundamentalmente por dos motivos. La primera, porque el precio ofrecido por la indemnización no es el que espera el propietario, o el que tiene que ver con el beneficio que tendrán los propietarios de los
terrenos aledaños a la construcción que es expropiada, que son los únicos beneficiarios con la plusvalía, con lo que tendrá el valor posterior a la obra, y a quien se le expropia no tiene ese beneficio. Lo que estamos buscando es buscar alternativas para que las obras no se detengan, pero también hay que velar por el interés del propietario. Para eso la propuesta tiene la finalidad concreta de poder ofrecerles alternativas a los propietarios de los predios para que puedan estar en condiciones de aceptar de manera más amigable, por llamarlo de alguna forma, la expropiación y que las obras no se detengan. La segunda puede ser el que se niegue única y exclusivamente por negarse, y entonces aquí sí opera el beneficio de la colectividad, y ahí entonces el Estado tendría que garantizar que esta expropiación se dé. Por eso es que estamos promoviendo que en algunos casos no opere lo que establece el artículo 129 de la Ley de Amparo, que es la suspensión para los efectos de que no se paren las obras y que continúen en beneficio de la colectividad. Y cuando estas obras sean en beneficio de un tercero, estamos hablando de una carretera que será concesionada a una empresa, que es una empresa particular la propietaria, pero que la expropiación va dirigida para estos beneficiarios, el Estado mexicano debe de ser solidario y cubrir el costo de la indemnización a las personas afectadas. Esta iniciativa la presento el día de hoy, compañero presidente, esperando la comprensión de mis compañeras y mis compañeros senadores, que habrán de dictaminar la misma, a efecto de que se le dé celeridad las obras que requieren los municipios, los estados, las entidades federativas y la federación no se pueden detener, que no se detengan por causa de dinero. Muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, senador Jesús Casillas Romero. Túrnese a las comisiones. Sí, pido a la Secretaría que tome nota para que se sume a esta iniciativa el senador Víctor Hermosillo Isela. Túrnese esta iniciativa a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, igualmente el senador Raúl Aarón